por Crom. Buenas noches, noctámbulos. Un rey enfermo y la disputa entre los cristianos. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El talismán, de Walter Scott. Capítulo 6. Ahora la escena cambia, que suenen las trompetas, porque el león debemos despertar en su cueva. Comedia antigua. Como anuncian los versos que anteceden, ahora la escena debe cambiar, y debemos pasar desde las desiertas montañas del Jordán al campamento del rey Ricardo de Inglaterra, que a la sazón estaba establecido entre San Juan de Acre y Ascalón, y en el cual se encontraba aquel ejército con el que el del corazón de león se había prometido marchar triunfalmente sobre Jerusalén, propósito en que probablemente habría triunfado, a no ser por los odios de los príncipes cristianos que tomaban parte en la misma expedición. Las ofensas inferidas por la terca altivez del monarca inglés y el descarado desprecio de Ricardo para con los monarcas hermanos, los cuales, si bien le eran iguales en cuanto a rango, lo eran en mucho inferiores en cuanto a valentía, osadía y pericia militar. Tales discordias, y particularmente las existentes entre Ricardo y Felipe de Francia, crearon disputas y obstáculos que impidieron toda acción efectiva propuesta por el heroico, aunque impetuoso Ricardo, mientras las filas de los cruzados disminuían de día en día, no solo por las deserciones de individuos, sino por las de bandos enteros que, mandados por sus respectivos señores feudales, se retiraban de una contienda en cuyo éxito habían dejado de creer. Como siempre, los efectos del clima fueron fatales para los soldados del norte, mucho más teniendo en cuenta que la disoluta licencia de los cruzados contrastaba de manera singular con los principios y los propósitos por los que habían tomado las armas, y les hacían más fácilmente víctimas de la insana influencia de ardientes calores y de glaciales rocíos. A estas causas de desaliento se agregaba la espada del enemigo Saladino, el nombre más grande que se recuerda en historia oriental. Había aprendido a costa de una fatal experiencia que sus soldados armados a la ligera no eran muy a propósito para combatir cuerpo a cuerpo con los francos cubiertos de hierro. Y al mismo tiempo los acontecimientos le enseñaron que era preciso temer y desconfiar del aventurero carácter de su antagónico Ricardo. Pero, si bien sus ejércitos habían sido derrotados más de una vez, con gran carnicería, el número de sus soldados daba al sarraceno la ventaja en aquellas ligeras escaramuzas, que en su mayoría eran inevitables. A medida que disminuía el ejército de los invasores, los ataques del sultán se hacían más numerosos y más intensos, en aquella especie de guerra de segunda categoría. El campamento de los cruzados estaba rodeado y casi sitiado por nubes de caballería ligera que parecían enjambres de avispas, fácilmente destruibles cuando se las podían alcanzar, pero que tenían alas para escaparse de una fuerza superior y aguijones para herir y hacer daño. Se sostenía una guerra perpetua de avanzadillas y forrajeadores, en las que se perdían muchas vidas preciosas, sin obtener ninguna ganancia equivalente. Se interceptaba la marcha de los convoyes y se cortaban las comunicaciones. Los cruzados tenían que comprar los medios de sostener la vida al coste de la vida misma, y el agua, como de la fuente de Belén, tan deseada por el rey David, uno de sus antiguos monarcas, había de obtenerse, como en aquellos tiempos, a precio exclusivo de sangre. En gran parte estos males eran compensados por la firme resolución e incansable actividad del rey Ricardo, quien junto con algunos de sus mejores caballeros, estaba siempre montado en su caballo, dispuesto a correr a cualquier peligro, y muchas veces no solo había auxiliado inesperadamente a los cristianos, sino que había derrotado a los infieles, cuando parecían estar más seguros de la victoria.
Pero aún la férrea constitución de Corazón de León sucumbió a las alternativas de aquel insano clima, unidas a los incesantes esfuerzos, tanto del cuerpo como del espíritu. Ricardo cayó víctima de aquellas lentas y devoradoras fiebres peculiares del Asia, y a pesar de su gran fuerza y su entereza de ánimo aún mayor, se vio imposibilitado de montar a caballo y privado, por consiguiente, de asistir a los consejos de guerra que de vez en cuando celebraban los cruzados. No era fácil decir si este forzoso estado de inactividad personal fue más o menos soportable al monarca inglés, después que el Consejo de los Cruzados resolvió pactar una tregua de 30 días con el sultán Saladino, porque, por una parte, sí le disgustaba el retraso que ello significaba en la realización de su gran empresa. Por otra parte, se consolaba pensando que nadie conquistaría laureles mientras él se consumía inactivo en su lecho. Sin embargo, lo que Corazón de León podía perdonar menos era la inactividad general que reinó en el campamento tan pronto como su enfermedad tomó el carácter grave, y las noticias que obtuvo de las pocas personas fieles que le asistían le dieron a entender que las esperanzas del ejército disminuían a medida que la gravedad de su enfermedad aumentaba, y que el intervalo de la tregua no se empleaba en reclutar nuevos soldados, reanimar a los veteranos y fomentar el espíritu de conquista, a fin de preparar el ejército para un rápido e incontenible avance sobre la Ciudad Santa, que era el objetivo de la expedición, sino que se aprovechaba para fortificar el campamento que ocupaba su diezmado ejército, abriendo trincheras, levantando empalizadas y construyendo otras fortificaciones, como si se prepararan más bien para repeler un ataque de un poderoso enemigo. Tan pronto como se reanudaron las hostilidades, en lugar de tomar el carácter agresivo de conquistadores y asaltantes. En presencia de estos informes, el rey inglés se revolvió con la rabia de un león cautivo que ve una presa más allá de los hierros de su jaula. Violento e impetuoso por naturaleza, la irritabilidad de su temperamento le devoraba. Era temido por todos los que le asistían, e incluso sus médicos no se atrevían a adoptar la autoridad necesaria que un facultativo debe ejercer sobre un enfermo en beneficio de este mismo. El único que se atrevía a interponerse entre el dragón y su cólera era un fiel varón que quizá, por el parecido de su carácter, era especialmente afecto a la persona del rey. Sin decir nada, pero persistentemente, mantenía sobre el peligroso inválido una vigilancia que nadie más habría podido ejercer, y que Tomás de Multon ejercía solo porque le preocupaba más la vida y el honor de su soberano que el favor que pudiese perder y el riesgo que corría velando a un enfermo tan intratable y cuyo disgusto podía ser tan peligroso. Sir Tomás era señor de Gisland, en Cumberland, y que en una época en que los apodos y los títulos no eran aplicados a las personas tan distintivamente como hoy, se le conocía entre los normandos por el nombre de señor de Bucks, y en Inglaterra los sajones fieles a su antiguo lenguaje y orgullosos de la parte de sangre sajona que corría por las venas de este famoso guerrero, le llamaban Tomás, o más familiarmente Tom de Gules, o Valles Estrechas, derivado su nombre de los extensos dominios que poseía. Este guerrero había intervenido en casi todas las guerras habidas entre Inglaterra y Escocia, y entre las diferentes facciones nacionales que entonces devastaban el primero de dichos países. En todas ellas, se había distinguido tanto por su conducta militar como por su valor personal. Por lo demás, era un soldado rudo, obtuso y descuidado en su exterior, taciturno, por no decir insociable, en el trato, y que por lo menos en apariencia desdeñaba la política y la etiqueta. Sin embargo, algunos, pretendiendo descubrir lo que hay debajo del carácter de los hombres, aseguraban que el señor de Bucks era tan astuto y ambicioso como rudo y valiente, y otros creían que si imitaba lo brusco y agresivo del rey, lo hacía en definitiva para consolidar su favor y asegurarse la satisfacción de sus disimuladas ambiciones. Pero nadie se atrevía a oponerse a sus proyectos, si es que tenía algunos,
rivalizando con él en la peligrosa ocupación de asistir diariamente a la cabecera de un enfermo cuya dolencia se había declarado infecciosa, y más especialmente cuando se recordaba que el paciente era Corazón de León, que sufría todas las furiosas impaciencias del soldado retirado de la batalla y del soberano incapacitado de hacer sentir su autoridad. Y los simples soldados, por lo menos los del ejército inglés, opinaban generalmente que T-Box cuidaba al rey como un compañero de armas lo haría con otro, con la honrada y desinteresada franqueza de la camaradería militar, contraída entre los que comparten los peligros diarios. Fue en el atardecer de un día de Siria cuando Ricardo se acostó enfermo, lo cual le contrarió tanto en su espíritu como la enfermedad repugnaba en su cuerpo. Sus grandes ojos azules, que habitualmente brillaban con singular viveza, aumentaba ahora por la fiebre y la impaciencia mental. Despedían entre los largos y embarañados mechones de cabellos rubios miradas tan fulgurantes y enérgicas que parecían en verdad los últimos resplandores de un ocaso atravesando las nubes de una tempestad que se avecina, pero dorados aún por los rayos del sol. Sus facciones varoniles delataban los progresos de la devoradora enfermedad, y su barba, crecida y descuidada, le cubría los labios y el mentón. La inquietud con que se revolvía de un lado a otro en la cama, con las ropas revueltas que a veces se quitaba de encima rabiosamente, el desorden del mismo lecho y sus inquietos ademanes demostraban a simple vista la energía y la impetuosa impaciencia de un estado de espíritu cuya esfera de acción natural la constituían los más activos ejercicios. Al lado del lecho se encontraba Tomás de Box, que por su cara, su actitud y sus ademanes contrastaba todo cuanto puede imaginarse con el monarca enfermo. Su estatura era casi gigantesca y su cabellera habría podido parecer, por su abundancia, la de Sansón. Pero después de haber pasado este héroe israelita por las tijeras de los filisteos, porque la de Box tenía cortados los cabellos de tal manera que pudiesen caber dentro del casco. El brillo de sus grandes ojos de color de avellana tenía la luz de una mañana de otoño, y solo se turbaban momentáneamente, cuando alguna que otra vez eran atraídos por las vehementes señales de agitación e inquietud de Ricardo. Su cara, tan robusta como el resto de su persona, debía haber sido bella antes de quedar desfigurada por las heridas. Su labio superior, siguiendo la moda de los normandos, estaba cubierto de un espeso bigote, tan largo que se juntaba con la cabellera, ambos de un castaño oscuro, moteado por algunas canas. Su cuerpo parecía hecho a propósito para desafiar la fatiga y el clima, porque era ancho de espaldas, liso de caderas, largo de brazos, de pecho elevado y piernas muy fuertes. Hacía más de 3 noches que no se había quitado su jubón de piel de búfalo, que tenía pintada la cruz en la espalda, y durante aquel tiempo solo se había permitido el momentáneo descanso que puede disfrutar la persona que vela a un monarca enfermo. Este varón raras veces cambiaba de actitud, excepto para administrar a Ricardo la medicina o el alimento, que ninguno de los demás asistentes, menos afortunados, podía convencer al impaciente monarca de que tomara. Y en la forma bondadosa, aunque ruda, con que desempeñaba una misión que contrastaba tan extrañamente con sus costumbres y maneras de solitario y de soldado, se veía algo que emocionaba. El pabellón en que estaban estos personajes tenía más aspecto militar que suntuosidad real, siguiendo el gusto de la época y el carácter personal de Ricardo. Esparcidas por la tienda o colgadas de los pilares que la sostenían, se veían armas ofensivas y defensivas, muchas de ellas de rara y reciente construcción. Tendidas en el suelo y a lo largo de los costados de la tienda, había pieles de animales muertos en partidas de caza, y sobre estos restos de los habitantes de la selva yacían 3 alanos, como se los llaman entonces, es decir, producto del cruzamiento de lebrel y dogo, de gran tamaño y blancos como la nieve. Sus caras, marcados con muchas huellas de zarpazos y mordiscos de jabalí,
Demostraban la parte activa que habían tomado en la conquista de aquellos trofeos, sobre los cuales descansaban ahora, y sus ojos, fijos de vez en cuando, con expresiva mirada en el lecho de Ricardo, demostraban cuán maravillados y entristecidos se sentían por la inactividad que se veían obligados a compartir. Esos eran los compañeros del soldado y cazador, pero en una mesita cercana al lecho se hallaba un escudo de acero de forma triangular, ostentando los 3 leones que al principio adoptó el monarca para divisa, la diadema de oro, muy parecida a una corona ducal, pero más elevada en la frente que por detrás, la cual con el terciopelo de púrpura y la tiara bordada que lo remataba, constituía entonces el emblema de la soberanía inglesa. A su lado, como dispuesto a defender aquel símbolo real, yacía la pesada masa de guerra, cuyo peso habría rendido cualquier otro brazo que no hubiese sido el de corazón de león. En otro departamento de la tienda esperaban 2 o 3 oficiales de la casa del rey, deprimidos y ansiosos por la salud de su señor, y aún más por su propia seguridad, en el caso de que cayeran enfermos ellos. Sus temores se propagaban a los centinelas del exterior de la tienda, que pasaban de arriba abajo con la cabeza gacha y silenciosos, o quedaban inmóviles en su lugar, con las alabardas en la mano, más parecidos a trofeos armados que a guerreros vivientes. «Así pues, no tienes mejores noticias que darme, Sir Thomas», dijo el rey, después de un largo y agitado silencio, transcurrido entre el febril nerviosismo que ya hemos descrito. «Todos nuestros caballeros se han vuelto mujeres, nuestras damas se han vuelto devotas, y ya no queda ni una chispa de valor ni de galantería para iluminar un campamento que contiene lo más escogido de la caballería europea». «La tregua, señor», dijo de Vaux, con la misma paciencia con que ya había repetido 20 veces la misma explicación, «nos priva de conducirnos como hombres de acción, y en cuanto a las señoras, yo no soy un gran galanteador, como bien sabe su majestad, y pocas veces sustituyo el cuero de mi jubón, o el acero de mi espada por el terciopelo y el oro. Por todo lo que sé es que nuestras más escogidas bellezas acompañan a su majestad, la reina, y las princesas en su peregrinación al convento de Engaddi, para cumplir la promesa que han hecho por la salud de vuestra majestad». «Y de esta manera», dijo Ricardo con el nerviosismo de la enfermedad, «se aventuran las damas y doncellas en un país en que los perros que los infestan tienen tan poca lealtad como fe en Dios». «Acordaos, señor, de que tienen la palabra de Saladino garantizando su seguridad», contestó de Vaux. Es verdad», contestó el rey. «He sido injusto con el sultán, le debo las gracias. Dios quiera que se las pueda dar con mi cuerpo entre los 2 ejércitos, a la vista de cristianos e infieles». Al decir estas palabras, Ricardo sacó fuera de la cama su brazo derecho, desnudo hasta el hombro, e incorporándose penosamente, agitó el puño cerrado como si tuviera acogida la espada, blandiéndola sobre el turbante alajado del sultán. No sin una amable violencia, que el rey no habría tolerado fácilmente de nadie más, de Vaux, en su calidad de enfermero, obligó a su real señor a tenderse otra vez y le cubrió el brazo, el cuello y las espaldas con la misma solicitud de una madre para dominar a un niño travieso. «A pesar de tu buena voluntad, eres un enfermero algo brusco, de Vaux», dijo el rey, sonriendo con amarga expresión, pero sometiéndose a una fuerza que él no estaba en situación de resistir. «Me parece que una cofia de vieja le iría también a tu ruda cara, como a mí un gorro de criatura. Seríamos un chiquillo y una nodriza que asustaríamos a las muchachas». «Hemos asustado a los hombres más de una vez, señor», contestó de Vaux, «y estoy seguro que viviremos lo suficiente para volverlos a asustar. ¿Qué significa un acceso de fiebre que basta soportar con paciencia para que termine pronto?» «¿Un acceso de fiebre?», exclamó Ricardo impetuosamente. «Tú puedes creer, y quizá tengas razón, que lo que sufro es un acceso de fiebre. Pero, ¿qué tienen los demás príncipes cristianos? ¿Qué tiene Felipe de Francia, y ese gordo austriaco, y el de Montserrat, y los hospitalarios y los templarios? ¿Qué tienen todos ellos? Ya te lo diré yo.
Es una fría parálisis, una letargía mortal, un mal que les priva de hablar y moverse, un cáncer que roe el corazón de todo lo que es noble, caballeroso y virtuoso entre ellos, que les hace faltar al más noble voto que haya hecho jamás caballero alguno, que les hace indiferentes a su fama y olvidadizos de Dios. Por el amor de Dios, señor, dijo de Vaux, no lo toméis tan a pecho. Van a oíros desde fuera, por donde circulan estas frases de boca en boca, entre los soldados y provocan disputas y riñas en el ejército cristiano. Pensad que vuestra enfermedad les priva del principal sostén de su empresa y que una catapulta sin rodillo y sin palanca funcionaría mejor que el ejército cristiano sin el rey Ricardo. Me adulas de Vaux, dijo Ricardo, y no insensible del todo al poder de la adulación, reclinó su cabeza en la almohada, mejor dispuesto al descanso de lo que había estado hasta entonces. Pero Tomás de Vaux no era un cortesano. La frase que había pronunciado había subido espontáneamente a sus labios, y no supo cómo continuar el agradable tema de manera que prolongara el buen estado de ánimo que él había suscitado. Por consiguiente, quedó silencioso, hasta que el rey, volviendo a caer en sus sombríos pensamientos, le dijo de pronto: «Por Dios, eso se dice solo para apaciguar a un enfermo. Pero ¿por qué razón una liga de monarcas, un conglomerado de nobles, una selección de toda la caballería de Europa, tiene que suspender sus actividades por la enfermedad de un solo hombre, aunque por azar que éste sea el rey de Inglaterra? ¿Por qué razón la enfermedad o la muerte de Ricardo habría de paralizar la marcha de 30.000 hombres tan bravos como él mismo? Cuando el ciervo que ve delante cae herido, no se dispersa en modo alguno el rebaño, y cuando el halcón se lanza sobre la cigüeña que guía a toda la bandada, otra se pone en su lugar. ¿Por qué, pues, no se reúnen todas las dignidades y eligen a alguien a quien confiar el mando de toda la hueste? Está bien si ello agrada a vuestra majestad, dijo de Vaux. Os diré que he oído comentar que se han celebrado deliberaciones entre los caudillos reales para tratar sobre este particular. «Ah», exclamó Ricardo, a quien se le despertó la envidia, y dirigiendo a otro punto su irritación mental. «Ya me olvidan mis aliados antes de que se me haya administrado el último sacramento. Es que ya me consideran muerto. Pero no, tienen razón. ¿Y a quién han designado para dirigir a la hueste cristiana?» «Por el rango y la dignidad», dijo de Vaux, «el puesto corresponde al rey de Francia». «Oh sí», contestó el monarca inglés, «Felipe de Francia y de Navarra. Montpellier Saint-Denis, su cristianísima majestad». Palabras ampulosas esas. Pero solo existe un peligro, y es que pueda confundir las palabras en arrêt en avant, y que nos vuelva a París y en lugar de marchar hacia Jerusalén. Su criterio político ha descubierto que es mucho más provechoso oprimir a sus feudatarios y saquear a sus aliados que luchar contra los turcos para la conquista del Santo Sepulcro. «Podrían designar al archiduque de Austria», dijo de Vaux. «A ese, quizá porque es tan alto y está tan gordo como tú, Tomás, y porque tiene una cabeza grande como la tuya, pero carece de tu indiferencia por el peligro y tu resistencia a las heridas. Te digo que el de Austria, con toda su masa de carne, no tiene más ímpetu bélico que el que pueda tener una avispa, ni más valentía que un pájaro». «No quiero saber de él, el caudillo de caballeros de hazañas gloriosas. Dale una botella de vino del Rin para que se lo beba con sus andrajosos pero presuntuosos Barenhunters y Lansquenetes». «Queda el gran maestre de los templarios», prosiguió el barón, satisfecho de que la atención de su señor se concentrara en otros temas que su enfermedad, aunque tuviese que ser a expensas de los príncipes y magnates. «Es intrépido, hábil, bravo en la batalla y sabio en el consejo, y además no tiene reinos propios que les puedan distraer de sus esfuerzos para recobrar la Tierra Santa. ¿Qué piensa vuestra majestad del maestre como comandante en jefe de la hueste cristiana?» «Ah, Bausin», contestó el rey. «O nada puede decirse del hermano Gil St. Mary. Sabe ordenar una batalla y luchar delante de todos desde el principio. Pero Sir Thomas, estaría bien quitar Tierra Santa a Saladino, adornado con todas las virtudes que puedan tener un infiel,
para darla a Giles Armory, que es más pagano que el propio Saladino, que es un idólatra, un adorador del diablo, un nigromántico, que comete los más oscuros y antinaturales crímenes en subterráneos y secretos lugares de abominación y oscuridad. El gran maestre de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén no tiene fama de hereje ni de maco, contestó de Vaux. Pero no es un miserable avaro, dijo vivamente Ricardo, y no se sospecha mucho que haya vendido a los infieles las ventajas que nunca habrían podido obtener en lucha real. Créeme que sería preferible regalar el ejército a los patronos venecianos o a los mercaderes de Lombardía que confiarlo al gran maestre de San Juan. Está bien entonces, solo voy a proponeros otro candidato, dijo el barón de Vaux. ¿Qué me decís del bizarro marqués de Montserrat, tan sabio, tan elegante y tan buen guerrero? Sabio, astuto, debes querer decir, replicó Ricardo. Elegante en la habitación de una dama. Sí, oh, ya lo creo, Conrado de Montserrat. ¿Quién no conoce a ese Pisaverde? Político y versátil, cambiaría de proyectos tan a menudo como de vestido, y jamás podréis deducir el color de su ropa interior, por la que lleva encima. Un excelente guerrero, sí, una magnífica figura cabalgando en su caballo, capaz de hacer un gran papel en un torneo, y dentro del recinto donde las espadas tienen el filo y la punta embotados, y donde las lanzas son de madera y no de acero. Tú no estabas presente cuando dije a este elegante marqués: estamos aquí 3 buenos cristianos, y allí en el llano están las lanzas en triste de un destacamento de unos 60 sarracenos. ¿Qué os parece si les atacáramos por sorpresa? Solo tocan unos 20 infieles despreciables por cada verdadero caballero. Me dijeron que el marqués contestó, dijo de Vaux, que sus brazos eran de carne y no de hierro, y que prefería tener un corazón de hombre a tenerlo de fiera, aunque esta fiera fuese un león. Pero ya veo dónde vamos a parar. Acabaremos allí donde hemos empezado, sin esperanza de orar en el sepulcro hasta que Dios devuelva la salud al rey Ricardo. Al oír estas palabras, dichas con gran convicción, el rey prorrumpió en una gran carcajada, la primera que se permitía desde hacía algún tiempo. ¿Qué cosa es la conciencia?, dijo, que a través de ella, hasta un obstinado caballero del norte como tú, puede hacer que tu soberano confiese su locura. Es verdad que si ellos no se propusieron obtener más insignias de jefe, no me habría entretenido en arrancar los oropeles de seda de los muñecos que me acabas de hablar. ¿Qué me importa que exhiban pomposas ropas, mientras no se le considera como rivales míos, en la gloriosa empresa que nos hemos empeñado? Sí, de Vaux, confieso mi debilidad y la obstinación de mi ambición. Con seguridad, se encuentran en el campo cristiano muchos caballeros mejores que Ricardo de Inglaterra, y sería de cordura y cosa digna elegir el mejor de ellos para dirigir la hueste, pero, agregó el belicoso monarca, incorporándose y apartando sus ropas con movimiento rápido, y con los ojos centelleantes, como si fuera a entrar en batalla, si este caballero enarbolara la bandera de la cruz en el templo de Jerusalén, mientras yo estuviera imposibilitado de contribuir a esta noble empresa, se vería obligado tan pronto como yo me sintiera con fuerzas para sostener una lanza, a combatir conmigo, por haber mermado mi fama llegando antes que yo al objetivo de mi empresa. Pero oye, ¿qué son esas trompetas lejanas? Las del rey Felipe, si no me equivoco, señor, dijo el robusto inglés. Estás sordo, Tomás, contestó el rey, intentando levantarse. ¿No oyes esos relinchos y ese tumulto? Por Dios, que los turcos están dentro del campamento. Oigo sus gritos de guerra. Intentó otra vez saltar del lecho y de Vaux se vio obligado a hacer uso de toda su fuerza y a reclamar el auxilio de los chambelanes que estaban en la tienda para dominarle. «Eres un traidor desleal, de Vaux», dijo el monarca, cuando rendido y sin aliento, hubo de someterse a una fuerza superior y quedarse quieto en la cama. Querría tener bastantes fuerzas para romperte la cabeza de un mazazo. Yo querría también que la tuviese, señor, dijo de Vaux, aunque hubieseis de utilizarla como decís. La cristiandad saldría ganando mucho si moría Tomás Multon y Corazón de León volvía a ser lo que era. Mi fiel y honrado servidor, dijo Ricardo,
tendiéndole la mano, que el varón besó reverentemente. Olvida los arrebatos de impaciencia de tu soberano, quien te insulta en esta fiebre devoradora, y no tu buen señor Ricardo de Inglaterra. Pero te ruego que salgas un momento afuera y vuelvas a decirme qué gente extraña ha entrado en el campamento, porque estos gritos no son de cristianos. De Bock salió de la tienda para cumplir la orden y encargó a los chambelanes y pajes enfermeros que, durante su ausencia, que decidió hacer tan breve como le fuese posible, vigilaran estrechamente al soberano, amenazando con hacerles responsables de lo que ocurriera, con lo que aumentó la temida inquietud de aquellos en perjuicio del cumplimiento de sus funciones, ya que, salvo la ira del monarca, nada les asustaba tanto como la del férreo e inexorable Lord de Gisland. Hubo tiempo pasado allí en las fronteras, escoceses e ingleses en sus luchas guerreras, que fue gran maravilla la sangre no corriera como la lluvia corre por empinadas calles. Batalla de Otterburn. Capítulo 7. Un considerable destacamento de guerreros escoceses se había unido a los cruzados, poniéndose, naturalmente, bajo el mando del monarca inglés, puesto que en su mayoría eran de origen sajón o normando, como los soldados de este príncipe. Hablaban el mismo idioma, y algunos de ellos poseían fincas en Inglaterra y Escocia, y en muchos casos estaban unidos a familias inglesas por la sangre o por matrimonio. Esta época precedió aquella en que, a causa de la invariable ambición de Eduardo I, adquirieron un terrible e implacable carácter las guerras entre ambas naciones. Los ingleses luchaban para dominar Escocia, y los escoceses con la firme decisión y obstinación que siempre había caracterizado a su país, para defender su independencia, valiéndose para ello de los más violentos recursos en las circunstancias más adversas y más peligrosamente azarosas. De todas maneras, hasta entonces las guerras entre ambas naciones habían sido sostenidas de una manera noble y admitían aquellos matices de delicada cortesía y de respeto hacia los enemigos declarados, que atenúan y hacen más soportable los horrores de la lucha. De consiguiente, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, como entonces, cuando ambos países sostenían en común una lucha que, a causa de sus ideas religiosas, eran igualmente interesante para uno como para otro, los aventureros de ambos pueblos muchas veces luchaban mezclados, y la emulación nacional les servía de estímulo para destacarse en los esfuerzos contra el enemigo de todos ellos. El franco y marcial carácter de Ricardo, que no establecía ninguna diferencia entre sus súbditos y los de Guillermo de Escocia, salvo la que resultaba del comportamiento en el campo de batalla, contribuía mucho a la unión de las tropas de ambos países. Pero a consecuencia de su enfermedad y debido a las circunstancias desfavorables en que se encontraban los cruzados, las antipatías nacionales entre los diferentes grupos incorporados a la cruzada empezaron a manifestarse, igual que las antiguas llagas del cuerpo del hombre se irritan de nuevo bajo la influencia de la enfermedad o de la debilidad. Los escoceses y los ingleses, igualmente altivos, celosos y susceptibles a la ofensa, más los primeros que los segundos, a causa de ser su nación más débil, empezaron a emplear en discrepancias intestinas el tiempo en que la tregua les impedía luchar juntos contra los sarracenos. Igual que los jefes romanos de antaño, los escoceses no reconocían superioridad alguna, y sus vecinos del sur no querían considerarles iguales. Se formulaban acusaciones y recriminaciones, y tanto los soldados como los jefes y caballeros, que habían sido buenos camaradas en tiempos de victoria, se miraban irritados en la adversidad, como si entonces no fuera más necesaria que nunca la concordia, no solo para el triunfo de su causa, sino también para su seguridad personal. La misma desunión había empezado a manifestarse entre franceses e ingleses, italianos y alemanes, y suecos y daneses.
Pero lo que interesa principalmente a nuestro relato es la discordia entre las dos naciones situadas en una misma isla, y que por esta misma razón parecían más llenas de mutua animadversión. De todos los nobles que habían seguido al rey a Palestina, el que mayores prejuicios tenía contra los escoceses era de Vaux. Era su vecino más próximo, y se había pasado la vida luchando contra ellos en privado y en público, habiéndoles infligido muchas y grandes calamidades en todas las ocasiones que se le presentaban. Su amor y adhesión al rey eran semejantes al vivo afecto del viejo mastín inglés hacia su dueño, y le hacían ser brutal e inaccesible con todos los demás, hasta con los que eran indiferentes al rey, y agresivo y peligroso hacia aquellos a los que el rey tenía animadversión. De Vaux no vio jamás sin enfado y celos las manifestaciones de cortesía o favor del monarca hacia la perversa, falsa y feroz raza nacida a la orilla de un río o de una frontera imaginaria, establecida entre yermos y desiertos, e incluso llegaba a dudar del éxito de una cruzada, en la que se había permitido que intervinieran los escoceses, y en el fondo de su corazón les miraba con no mejor voluntad que a los sarracenos, a quienes había ido a combatir. Puede añadirse que, siendo un inglés de sangre y de corazón, poco acostumbrado a disimular los impulsos de afecto u odio, consideraba que la ponderada cortesía que los escoceses habían aprendido, quizá por imitación de sus frecuentes aliados franceses, o por su propio carácter altivo y reservado, era una muestra de la falsedad y astucia con que disimulaban las peores intenciones contra sus vecinos, y por consiguiente, con inglesa buena fe, creía que sería muy difícil obtener de ellos ninguna ventaja positiva si se utilizaban solo procedimientos honorables. Sin embargo, aunque de Vaux abrigaba estos sentimientos respecto a sus vecinos del norte, y los hacía extensivos, con muy pocas reservas, a los que habían seguido la cruz, el respeto al rey y un sentimiento del deber impuesto por su voto de cruzado, le hacían abstenerse de ponerlos de manifiesto de otra manera que evitando sistemáticamente, en cuanto le era posible, el trato con sus hermanos de armas escoceses, guardando su sombrío silencio cada vez que se veía obligado a ponerse en contacto con ellos, y mirándoles con desdén cuando les encontraban en el camino o en el campamento. Los varones y caballeros escoceses no eran hombres que aguantaran sus desdenes o los dejaran sin réplica, y la situación llegó a tal extremo que de Vaux fue considerado el enemigo más decidido y más activo de una nación a la que, al fin y al postre, él se limitaba a odiar y en cierta manera a despreciar. Asiduos observadores habían hecho notar que, si no sentía por ellos la caridad de las Escrituras, que tolera mucho y juzga con benevolencia, no estaba falto de aquella virtud inferior y limitada que alivia y consuela las miserias del prójimo. Las riquezas de Tomás de Ghislain le proporcionaban provisiones y medicinas en exceso, y muchas veces algo de todo eso pasaba al campamento de los escoceses. Esta altiva generosidad procedía del principio según el cual, para el hombre lo más importante después de los amigos son los enemigos, por insignificantes que fuesen, prescindiendo de todos los matices intermedios. En ellos no había de pensarse ni un solo momento. Esta explicación es necesaria para que el lector pueda comprender claramente lo que vamos a relatar. No había dado muchos pasos Tomás de Vaux fuera de la tienda real cuando ya se dio cuenta de lo que el odio más fino que el suyo del monarca inglés, aficionado al arte de los trovadores, había percibido instantáneamente, es decir, que los sonidos estridentes que oyera eran producidos por chirimias, trompetas y atabales sarracenos. Al extremo de una calle de tiendas que conducía a la de Ricardo, pudo ver a un grupo de soldados ociosos congregados en el lugar de donde procedía la música, que estaba casi situado en el centro del campamento, y con gran sorpresa vio también, mezclados entre los yelmos de diferentes formas que usaban los cruzados de las diversas nacionalidades, turbantes blancos y largas lanzas que anunciaban la presencia de guerreros sarracenos. Divisó también las enormes cabezas deformes de algunos camellos o dromedarios que sobresalían de la multitud,
gracias a sus largos y desproporcionados cuellos. Maravillado y sorprendido ante un espectáculo tan inesperado como singular, porque era costumbre dejar las banderas de tregua o cualquier otra comunicación del enemigo en un lugar determinado fuera del recinto, el varón lanzó una mirada en derredor suyo para ver si descubría a alguien que le explicara aquella alarmante novedad. La primera persona a quien vio le pareció ser un español o un escocés, por su manera de andar altiva y grave, y enseguida murmuró: «Si es un escocés, el de Leopardo, le he visto luchar bastante bien, a pesar de ser escocés». Desdeñó dirigirle la palabra, ni por pura fórmula, y ya iba a dejar pasar de largo a Sir Kenneth, observando aquella actitud suya de enfurruñamiento y desprecio con que parecía querer decir: «Te conozco, pero no quiero decirte nada», cuando el caballero del norte le desbarató el propósito, pues se dirigió a él abiertamente y con cortesía le dijo: «Señor de Vaux, tengo que hablaros». «Oh», contestó el varón inglés, «a mí. Decid lo que os convenga, pero abreviad, tengo una importante comisión del rey». «La mía afecta al rey mucho más de cerca», contestó Sir Kenneth. «Creo que le traigo la salud». El señor de Gisland contempló al escocés de pies a cabeza, con incredulidad, y replicó: «Que yo sepa, no sois médico, señor escocés. Antes os creería si dijerais que traéis la riqueza al rey de Inglaterra». Aunque disgustado por el tono con que le contestaba el varón, Sir Kenneth preguntó con calma: «La salud del rey Ricardo es la gloria y la riqueza de la cristiandad, pero tengo prisa. Os ruego me digáis si puedo ver al rey». «No, ciertamente, mi buen señor», dijo el varón, «hasta que me hayáis explicado más claramente vuestra misión. Las habitaciones de los príncipes enfermos no se abren tan fácilmente al primero que quiera entrar en ellas, como si fuera una hostería del norte». «Señor», contestó Kenneth, «la cruz que, como vos, llevo y la importancia de lo que tengo que decir me obligan a pasar por alto, por ahora, un comportamiento que no toleraría en ninguna otra ocasión. En pocas palabras, pues, traigo un médico sarraceno que se encargará de la curación del rey». «¿Un médico sarraceno?», exclamó de Vaux. «¿Y quién nos asegura que, en lugar de medicinas, no le dará venenos?» «Su propia vida, señor, su cabeza que él ofrece como garantía». «He conocido más de un atrevido bribón», dijo de Vaux, «que apreciaba su vida mucho menos de lo que valía, y que habría ido a la horca tan alegremente como si el verdugo fuese su pareja de baile». «Pero el caso es, señor», replicó el escocés, «que Saladino, a quien nadie negará la fama de ser un enemigo generoso y valiente, ha enviado a este médico acompañado de su séquito y una escolta dignos de la gran estima en el que tiene el Al-Hakim, junto con su regalo de frutas y golosinas para la casa privada del rey, y un mensaje concebido en los términos que pueden esperarse de un enemigo honorable, es decir, que desea que Ricardo quede curado muy pronto de la fiebre para que pueda recibir la visita que el sultán se propone hacerle, con su desnuda cimitarra en la mano y al frente de 100.000 jinetes. Vamos, que sois del consejo secreto del rey. Haréis el favor de ordenar que descarguen aquellos camellos y que se tomen las disposiciones adecuadas para recibir al sabio médico». «Maravilloso», dijo de Vaux, como hablando consigo mismo, «pero ¿quién respondería del honor de Saladino si mediante un acto de mala fe se quitara de delante su más poderoso adversario?» «Yo responderé con mi vida, mi fortuna y mi honor», replicó Sir Kenneth. «Es raro», insistió de Vaux. «El norte sale fiador por el sur, y el escocés por el turco. ¿Puedo preguntar, Sir Kenneth, por qué os hayáis mezclado en este asunto?» «He estado ausente para hacer una peregrinación, señor, en el transcurso de la cual he llevado un mensaje al santo ermitaño de Engadí», contestó Kenneth. «No podéis explicármelo, Sir Kenneth, ni decirme cuál ha sido la respuesta de aquel santo varón». «Imposible, señor», contestó el escocés. «Soy del Consejo Secreto de Inglaterra», dijo el inglés arrogantemente. «A cuyo país no debo acatamiento», contestó Kenneth, «aunque en esta guerra he seguido voluntariamente las iniciativas personales del rey de Inglaterra. He sido enviado por el Consejo General de los Reyes, Príncipes y Jefes Supremos del Ejército de la Santa Cruz, y solo a ellos debo dar cuenta de mi misión».
«Ah, en esa estamos», exclamó el orgulloso barón de Vaux, «pues has de saber que por mensajero de reyes y príncipes que seas, ningún médico se acercará a la cabecera del rey sin el consentimiento del señor de Gisland, y ay del que se atreva a penetrar en la tienda sin él». Le volvió la espalda altaneramente, pero el escocés volvió a ponérsele delante, y con una voz que, a pesar de estar llena de calma, no dejaba de expresar su parte de orgullo, le preguntó si el señor de Gisland le consideraba un noble y buen caballero. «Todos los escoceses son nobles de nacimiento», contestó Tomás de Vaux con cierta ironía, pero reconoció su injusticia al observar que el rostro de Kenneth se sonrojaba, por lo que agregó: «Y justo sería dudar de que vos sois un buen caballero, por lo menos para quien os ha visto cumplir brava y lealmente con vuestro deber». «Está bien», dijo el escocés, satisfecho por la franqueza de esta última declaración. «Permitidme, pues, Tomás de Gisland, que os jure como verdadero escocés que soy, lo cual considero un privilegio idéntico al de mi rancia nobleza, y tan cierto como que fui armado caballero, y que he venido aquí para cosechar laureles y fama en esta vida mortal, y el perdón de mis pecados en la futura, que de todo corazón afirmo por la cruz que llevo, que no deseo otra cosa que la salud del rey Ricardo Corazón de León, al ponerle en manos de este médico musulmán». Al inglés le impresionó lo solemne de tal declaración, y contestó más cordialmente de lo que había hecho hasta entonces: «Decidme, señor caballero del Leopardo, concediendo, de lo cual no dudo, que estáis absolutamente convencido de lo que decís, en un país donde el arte de envenenar está tan extendido como el arte culinario, ¿obraría prudentemente si permitiera que un médico desconocido probara sus drogas en una vida tan preciosa para toda la cristiandad?» «Señor», contestó el escocés, «solo puedo contestaros que mi escudero, el único sirviente que me ha dejado la guerra y las enfermedades, ha sufrido la misma fiebre maligna que se ha apoderado del valiente rey y ha paralizado con ello el brazo principal de nuestra santa empresa. Este médico, este El Hikakin, le ha administrado un remedio aún no hace 2 horas, y el enfermo ya descansa en un sueño reparador. Que él pueda curar la epidemia que nos ha sido tan fatal, no lo dudo, que tiene el propósito de hacerlo. Me parece que lo asegura la misión que trae del sultán, que es de todo lo leal y cordial que puede ser un infiel ciego a la verdadera fe. Y en cuanto al posible éxito, la seguridad de una recompensa si triunfa y del castigo en caso del fracaso voluntario pueden ser suficientes garantías». El inglés escuchaba con la vista baja, como quien duda, pero no se resistía sistemáticamente a dejarse convencer. Al fin levantó los ojos y dijo: «¿Puedo ver a vuestro escudero enfermo, señor?». El caballero escocés se sonrojó, pero después contestó: «Con sumo gusto, señor de Gisland, pero cuando veáis mi pobre tienda, es preciso que recordéis que los nobles y caballeros de Escocia no comen tan suntuosamente, ni duermen en camas tan blandas, ni se preocupan de la magnificencia de su alojamiento como sus vecinos del sur. Yo estoy pobremente instalado, señor de Gisland», agregó recalcando altivamente sus palabras, mientras guiaba al varón, con cierto desagrado, a su alojamiento temporal. Fuesen los que fuesen los prejuicios de De Vaux contra la patria de su nuevo amigo, y a pesar de que no intentaremos negar que en su mayor parte procedían de la proverbial pobreza de este pueblo, el varón tenía demasiada nobleza de alma para disfrutar con la mortificación de un bravo guerrero, que se veía obligado a exhibir miserias que su amor propio había escondido con gran contento. «Vergüenza para el soldado de la cruz», dijo, «que piense en mundanos esplendores o en lujosos alojamientos cuando va a la conquista de la ciudad santa. Por privaciones que podamos sufrir, siempre estaremos mejor que el ejército de mártires y de santos que recorrieron estos lugares antes que nosotros, y ahora tienen lamparillas de oro y palmas siempre verdes». Este fue el más metafórico discurso que pronunciara jamás Tomás de Gisland, quizá el mejor porque, como ocurre a menudo, no expresaba la totalidad de sus sentimientos, pues a él le gustaban la buena mesa y la buena cama. En aquel instante llegaron al lugar del campamento donde tenía su tienda el caballero del Leopardo.
Ciertamente, todo lo que allí se veía daba fe de que no se violaban las leyes de mortificación a que debían estar sujetos los cruzados, según la opinión que sobre ellos acababa de manifestar Gisland. Un espacio de terreno lo suficientemente grande para instalar en él unas 30 tiendas, según las reglas de castramiento de los cruzados. Estaba a mitad vacío, porque el caballero, por ostentación, había pedido un espacio proporcionado al contingente que llevaba cuando llegó, y mitad ocupado por algunas cabañas construidas toscamente con ramas y cubiertas con hojas de palmera. Estas habitaciones parecían abandonadas en su totalidad, y en su mayoría estaban en ruinas. La choza central, que representaba la tienda del jefe, se distinguía por un pendón acabado en 2 puntas, como una cola de golondrina, clavado en el extremo de una lanza a lo largo de la cual colgaban los pliegues inmóviles, como marchitados por los ardientes rayos del sol de Asia. Pero ni pajes ni escuderos ni siquiera un centinela guardaban este emblema del poder feudal y del título de caballero. No tenía más guardia que le protegiera que su propia fama. Sir Kenneth dirigió una mirada melancólica en derredor suyo, pero dominando sus sentimientos, entró en la choza e hizo seña de que le siguiera el barón de Gisland. Este también miró en derredor, con curiosidad, que expresaba una compasión no desprovista de desprecio, de la que quizá este es, según se dice, pariente tan próximo como del amor. Agachó su casco adornado con plumas y entró en una barraca tan baja de techo que parecía que iba a quedar llena con su corpulenta persona. El interior de aquella choza lo ocupaban principalmente 2 camas, una formada por un montón de hojas y cubierta con una piel de antílope. Estaba vacía por los objetos de guerra que se veían a su lado y por el crucifijo de plata colgado cuidadosamente y respetuosamente en la cabecera. Se podía suponer que era la del caballero. En la otra se encontraba el enfermo de quien hablara Sir Kenneth, un hombre robusto, de facciones duras y de algo más de mediana edad, a juzgar por su aspecto. Su cama estaba mejor arreglada y más blanda que la de su dueño, y era evidente que las mejores ropas, el traje que llevaba éste en tiempos de paz y otras piezas de lujo habían sido puestas en la cama por el caballero, para mayor comodidad de su sirviente. En la parte de la entrada de la choza, que era la que estaba a la vista del varón inglés, se encontraba un muchacho calzado toscamente, con unas botas de piel de ciervo, tocado con un gorro azul, y llevando un jubón que en su tiempo debían haber sido muy elegantes, pero que a la sazón se encontraban en muy mal estado. Estaba de rodillas delante de un fogón lleno de carbón vegetal, y tostando sobre unas planchas de hierro unas tortas de harina de cebada que eran entonces, como son hoy aún, el alimento predilecto del pueblo escocés. Parte de un antílope colgaba de uno de los puntales de la cabaña, y no era nada difícil adivinar cómo había sido cobrada aquella pieza, porque un perro de caza de mejor estampa y proporciones que los que vigilaban el lecho del rey Ricardo estaba echado cerca del fogón, siguiendo con gran atención los progresos que hacía la conchura de la torta. Este sagaz animal gruñó sordamente al ver entrar a los 2 caballeros, resonándole el pecho con ruido de trueno lejano. Pero tan pronto como reaccionó a su amo, meneó la cola y agachó la cabeza, absteniéndose de toda manifestación de alegría tumultuosa o ruidosa, como si su noble instinto le indicara la conveniencia del silencio en la habitación de un enfermo. Al lado de la cama, en un almohadón hecho también de hojarasca, estaba sentado con los pies cruzados al estilo oriental, el médico sarraceno de quien hablara Sir Kenneth. La poca luz que entraba no permitía ver nada más sino la parte inferior de su cara, cubierta por una barba negra y larga que le llegaba hasta el pecho, y que llevaba un alto tolpache, gorro tártaro de lana de cordero, fabricado en Astracán, del mismo color que la barba, y un ancho kaftán o vertido turco, también muy oscuro. Lo único que podía distinguirse de su rostro entre la penumbra que le rodeaba eran 2 ojos penetrantes que centellaban con un brillo nada corriente. El varón inglés quedó silencioso, preso de una especie de respetuoso temor, porque a pesar de su carácter generalmente enfurrañado, el espectáculo de una desgracia y de una miseria soportadas con firme resignación, sin quejas ni murmuraciones,
habían inspirado siempre más respeto a Thomas de Vaux que todo el espléndido ceremonial de la habitación de un rey, menos cuando esta habitación era del rey Ricardo. Por espacio de unos minutos solo se oyó la fuerte y regular respiración del enfermo, que parecía sumido en el descanso. «Hacía 6 días que no había cerrado los ojos», dijo Sir Kenneth, «según me ha asegurado el muchacho que le atiende». «Noble escocés», dijo Thomas de Vaux, tomando la mano de Kenneth y estrechándola con más efusión de la que podía expresar con palabras. «Esto hay que arreglarlo. Vuestro escudero no está alimentado ni asistido como su caso requiere». Al pronunciar estas últimas palabras, su voz se había elevado al tono imperativo que le era habitual. El enfermo se despertó. «Mi señor», dijo como si soñara, «noble Sir Kenneth, ¿no os parecen como a mí más frescas las aguas del Clyde después de conocerlas de Palestina?» «Sueña en su país y es feliz en su sueño», dijo Kenneth de Vaux. Pero apenas había dicho estas palabras, cuando el médico sarraceno se levantó de la cabecera de la cama y dejando suavemente sobre esta la mano del enfermo, que tenía cogida para seguir atentamente el pulso, se acercó a los 2 caballeros, cogió por el brazo a ambos y recomendándoles silencio, se los llevó al exterior de la choza. «En nombre de Isa ben Marián», dijo, «a quien nosotros veneramos como a vosotros, pero no con la misma ciega superstición, no estorbéis el efecto de la medicina que el enfermo ha tomado. Si se despertara en estos momentos, moriría o se volvería loco. En cambio, os prometo que a la hora en que el almohadano llama desde el minarete para la adoración de la tarde en la mezquita, si le habéis dejado descansar, ese mismo soldado franco podrá, sin que resulte perjudicada en nada su salud, conversar un poco con vosotros sobre cualquier cosa que su amo tenga especial necesidad de hablarle». Ambos caballeros se retiraron, cediendo al tono autoritario del médico, que parecía poseído de la verdad del proverbio oriental, que dice que la habitación del enfermo es el reino del médico. Permanecieron juntos unos momentos a la puerta de la choza, Sir Kenneth en actitud de esperar que su visitante se despidiera, y de Vaux, como si tuviera algo en la mente que le privara de marcharse. El hebreo les había seguido corriendo fuera de la tienda y rozaba su largo y rasposo hocico en la mano de su dueño, como si solicitara humildemente alguna demostración de afecto. Tan pronto como obtuvo lo que deseaba, en forma de una palabra amable y una ligera caricia, para demostrar la alegría que le causaba el regreso y la bondad de su dueño, púsose a correr, con la cola levantada, de una parte a otra, yendo y viniendo, y dando vueltas y rodeos, entre las ruinosas chozas que hemos descrito, pero sin que nunca saliera del cercado, que su sagacidad le decía que estaba protegido por el pentón de su dueño. Después de correr un rato de esta manera, el perro volvió al lado de Sir Kenneth, cesando su jugueteo, y de nuevo adquirió su gravedad habitual y su lentitud de movimientos, como si se sintiera avergonzado de haberse dejado llevar tan lejos de los límites de su cordura y moderación. Los 2 caballeros le miraban satisfechos, Sir Kenneth porque estaba orgulloso de su noble perro, y el norteño varón inglés, porque era por supuesto un admirador de la caza y muy entendido en aquellos animales. «Magnífico perro», dijo, «no creo, señor, que el propio rey Ricardo tenga un alano que se le pueda comparar, si es tan fuerte como corredor. Pero permitidme que os pregunte, sin intención de ofenderos, si no habéis oído el edicto que dispone que nadie, de conde para abajo, pueda tener perros de caza dentro del campamento del rey Ricardo sin licencia real, la cual no creo que os haya sido concedida. Hablo como maestre de caballería». «Y yo contesto como libre caballero escocés», dijo Kenneth con sequedad, «porque si bien ahora sirvo bajo la bandera de Inglaterra, no recuerdo que me haya sometido al código forestal de ese reino, ni debo respetarlo como se me querría hacer creer. Cuando las trompetas llaman a la lucha, mi pie entra en el estribo tan rápidamente como el que más. Cuando ordenan el ataque, no es mi lanza la última que se mueve, pero el rey Ricardo no tiene el derecho de estorbar mis recreos en los ratos de ocio y libertad». «Sin embargo», dijo de Vaux, «es una locura desobedecer las órdenes del rey. Así pues, con vuestra venia, yo, como autoridad en esta materia, os enviaré un permiso para ese amigo».
Gracias, contestó el escocés con frialdad, pero él ya conoce el terreno que me está concedido, y dentro de este recinto puedo protegerle yo mismo. Pero eso, dijo cambiando rápidamente de tono, es corresponder muy fríamente a una amable oferta. Gracias de todo corazón, señor. Escuderos y caballerizos del rey podrían encontrar a Roswell desprevenido y causarle algún daño que yo no tardaría en devolverles, de todo lo cual podrían derivar males peores. Ya habéis visto mis provisiones, señor, agregó sonriendo, y puedo deciros sin avergonzarme que Roswell es nuestro principal proveedor, y bien puedo esperar que nuestro león Ricardo no hará como el de la fábula del poeta, que salió de casa y se guardó todo el botín para él. No creo que pueda envidiar a un pobre caballero que le sigue fielmente su hora de deporte ni su trozo de casa, principalmente cuando ya es bastante difícil hacer llegar a otros alimentos hasta aquí. A fe mía, que no hacéis sino justicia al rey, dijo el varón, mucho más teniendo en cuenta que estas palabras, bosque y casa, levantan de cascos a nuestros príncipes normandos. Últimamente hemos sabido por poetas y peregrinos, dijo el escocés, que vuestros proscritos han formado grandes grupos en los condados de York y de Nottingham, teniendo por capitán a un habilidoso arquero llamado Robin Hood, con su teniente Juanito. Me parece que Ricardo obraría mejor dulcificando su código forestal en Inglaterra que intentando imponerlo en Tierra Santa. Tarea ingrata, Sir Kenneth, replicó de Vaux, encogiéndose de hombros como quien quiere evitar una conversación desagradable y peligrosa. El mundo está loco, señor. Es preciso que os deje y regrese a la tienda del rey. A vísperas volveré, con vuestro permiso, a haceros otra visita para hablar de este médico sarraceno. Entretanto, si no he de ofenderos, quisiera enviaros algo que mejorara vuestra mesa. Gracias, señor, dijo Kenneth, pero no lo necesito. Roswell me ha provisto la despensa para 2 semanas, porque si bien el sol de Palestina nos trae enfermedades, también sirve para sacar la casa. Ambos guerreros se separaron mucho más amigos de lo que eran al encontrarse, pero antes de marcharse, Thomas de Vaux se enteró más detalladamente de las circunstancias relativas a la misión del médico oriental y recibió del caballero escocés las credenciales que aquél llevaba para el rey Ricardo de parte de Saladino. Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.